Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, tenemos la oportunidad de poder seguir usando estos medios de comunicación para seguir compartiendo su palabra. Es que por esa gracia y por esa misericordia que nos da salud y vida, tenemos el privilegio de estar de vuelta con cada uno de ustedes compartiendo un escrito está. Voy a postrarme para poder elevarme a través de la oración hacia el trono de la gracia, suplicando a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado que me den discernimiento para poder desarrollar esta programación. Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales acudo a tu trono de la gracia, te suplico que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poder desarrollar esta reflexión de hoy y que sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Ayer estuvimos analizando parte del capítulo 2 de esa segunda carta de Saúl Pablo a los hermanos de Tesalónica, haciendo referencia a la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Lo recuerdan? Estuvimos compartiendo los versos 3, 4 y 10. Hicimos referencia que en la primera fase de esa manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, estaba haciendo referencia al sistema papal, a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es en su primera fase. En la segunda fase, que se sienta en el templo de Elohim haciéndose pasar por Elohim, hacíamos referencia a la aparición del anticristo, la aparición del antimesías que imitará la segunda venida de nuestro Redentor, y de ahí la importancia que debemos tener todos de saber cómo será realmente la segunda venida del Rey del Universo y qué sucederá en la tierra precisamente en su segunda venida, para que cuando aparezca este Satanás haciéndose pasar por el Mesías, no caigamos en ese gran engaño que va a ser el último intento de Satanás antes de que finalice nuestro tiempo de gracia para engañar al mayor número posible de personas con la única finalidad de que se pierdan. Habiendo aclarado esto muy importante, hermano y hermana, estamos viendo cómo en el capítulo 7 de Daniel se están cumpliendo las profecías relacionadas con el cuerno pequeño, el sistema papal. Hemos estado compartiendo también, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Brevemente, por el poco tiempo que tenemos para poder desarrollar una profecía tan importante y tan abarcante. Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar en lo que dice a continuación la misma profecía. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hoy vamos a meditar simplemente en la primera parte de este pasaje. Pensará en cambiar los tiempos. ¿Se ha parado usted a pensar, hermano y hermana, amigo y amiga que puedas estar en nuestra sintonía,
o puedas visualizarnos posteriormente qué significa pensará en cambiar los tiempos. ¿Te has parado a analizar? ¿O simplemente no conoces la profecía? Y al no conocer la profecía, estamos viviendo, pensando, actuando como el mundo en general lo hace. Debiéramos meditar profundamente, hermano y hermana, porque el verdadero pueblo que Elohim tiene en la tierra no puede tener nada en común ni con el mundo, ni con la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque esa era la gran diferencia que había antes entre los gentiles y el pueblo de Israel. Pero hay mucho prejuicio contra lo que es Israel. Yo no tengo ningún prejuicio, hermano y hermana. Yo debo de entender que Israel significa vencedor. Y como deseo ser vencedor, por la gracia de Yeshua morando en mí, yo deseo ser parte de Israel. Porque de lo contrario, seguiré siendo un gentil, por mucho que diga, por mucho que presuma, por mucho que diga que soy lo que no soy. O somos gentiles, o somos israelitas espirituales. Yo quiero ser parte del Israel espiritual del tiempo del fin, y para ello debo conocer los tiempos que el Creador tenía para con su pueblo. Unos tiempos que Abraham ya conocía, unos tiempos que Abraham ya guardaba. ¿Por qué? Porque siempre han existido. El gran problema es no estudiar lo que el cuerno pequeño, la Iglesia Católica Apostólica Romana, hizo, y nosotros lo hemos heredado y lo hemos enseñado y lo hemos compartido a nuestros hijos, engaño tras engaño. Pero llega un momento que en esa gran misericordia que nuestro Padre Celestial tiene, nos revela sus verdades que hallamos en la Escritura, escuchamos su voz, sentimos deseos de estudiar la Biblia, sentimos deseos de conocer la verdad, y entonces el mismo Rey del Universo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre, hermano y hermana, amigo y amiga que estás en nuestra sintonía radial? ¿Quieres ser libre? Debemos conocer la verdad. Y para conocer la verdad, yo debo tener una mente libre de todo prejuicio para comenzar a introducir en mi mente las verdades que hallamos en la Sagrada Escritura y salir de todos los engaños que hemos heredado y cultivado al no haber estudiado la Sagrada Escritura, siguiendo el método de interpretación que, repito una vez más, hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, y tomando nota de los pasajes, es como nosotros podemos salir de todos los engaños en los cuales el cristianismo está inmerso al seguir las falsas enseñanzas introducidas en el cristianismo, al tener una versión de la Biblia Reina Valera, dos monjes católicos que tradujeron la primera revisión al castellano con sus influencias católicas. Pero no queremos aceptarlo.
Los mismos editores de esta Reina Valera que tengo, versión Stanley, nos dice en la introducción: la primera revisión apareció en el año 1602 y fue preparada por Cipriano de Valera. Y escuchen bien lo que voy a leer. Esta revisión contiene numerosos cambios en el texto. Es decir, desde la primera revisión que se hizo en el año 1602, la versión Stanley dice que contiene numerosos cambios en el texto. ¿Por qué? La influencia católica de aquellos dos monjes fueron plasmadas en la traducción de la Biblia. De ahí la importancia, repito una vez más, de tener más de una versión de las Escrituras de diferentes editoriales para que podamos entender mejor algunos pasajes que son conflictivos. Nosotros tenemos 7 versiones en casa que fuimos adquiriendo poco a poco, paso a paso. Del mismo modo que tenemos varias prendas para vestir, debiéramos también tener varios ejemplares de la Sagrada Escritura de diferente editorial, porque son los que nos pueden preparar para poder vivir por toda la eternidad junto al Padre y al Hijo. Hoy, repito, vamos a analizar, pensaría en cambiar los tiempos. Y espero que usted, amigo y amiga, sea consciente y pueda ver que lo que vamos a compartir está basado en un escrito está. Yo no tengo ningún poder sobre usted. No tengo ningún poder para que usted acepte lo que yo le voy a mencionar. No, yo soy como usted, pecador, y necesito constantemente de arrepentirme y necesito de un abogado, de un mediador, de un intercesor que intercede ante el Padre por el pecador arrepentido que acude a él en busca del perdón y poder para vencer. Y la obra de convicción no es mía. La obra que a usted le puede convencer es la obra del Espíritu de verdad, la obra del verdadero Espíritu, la obra del verdadero Consolador, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de nuestro único abogado, mediador, intercesor y por lo tanto el único que hay entre el Padre y nosotros. Yo ruego, oro, para que el Espíritu de verdad pueda hacer la obra con cada uno de cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía radial o puedan posteriormente visualizar este tema para que podamos comprender cuáles son aquellos tiempos que el cuerno pequeño pensaría en cambiar. Son muchos. Espero que podamos tener tiempo para desarrollar, aunque sea brevemente, cada tiempo que ha sido cambiado. Tenemos, por ejemplo, el inicio del día. Usted sabe, bíblicamente hablando, cuándo antes comenzaba el día. El día comenzaba a la puesta de sol. Lo hallamos en Génesis capítulo 1. Será la tarde y la mañana el primer día. Será la tarde y la mañana el segundo día. Es decir, a la puesta de sol, bíblicamente hablando, termina un día y comienza. La Iglesia Católica, el cuerno pequeño, cambió. Pensó en cambiar el inicio del día
y lo puso a las 12 de la noche. Nada que ver con la enseñanza bíblica. ¿Lo entendemos? Nada que ver. El día comienza a la puesta de sol y termina a la puesta de sol del otro día. Bíblicamente hablando, así debemos contar los días, de puesta de sol a puesta de sol, y no de 12 de la noche a 12 de la noche, porque esas son las costumbres, las tradiciones impuestas por la Iglesia Católica, el sistema papal en el mundo entero. Y si nosotros decimos que somos remanentes, que formamos parte del pueblo de Israel, del pueblo de Elohim en la tierra, no podemos seguir con las costumbres de la Iglesia Católica ni del mundo. Debemos ser totalmente diferentes. El problema es, ¿seguiré siendo amante del mundo o aceptaré las verdades para que viviendo en el mundo no participar de las cosas de este mundo? Veamos otro aspecto que pensaría en cambiar el cuerno pequeño. La Biblia menciona, y será la tarde y la mañana el primer día. Lo hallamos todo en Génesis, en la creación. Y será la tarde y la mañana el segundo día. Y será la tarde y la mañana el tercer día. Será la tarde y la mañana el cuarto día. Así hasta el séptimo día. Y el séptimo día dice reposó. En hebreo, la palabra reposo significa Shabbat, sábado, día de reposo. El único día en el cual hallamos en la Escritura que el ser humano debe descansar de sus labores, porque ese día no nos corresponde para nada a nosotros. Reposo. Séptimo día, reposo. El Creador descansó en el séptimo día de la creación, no porque estuviera cansado, sino porque lo dio a Adán y Eva y posteriormente lo recordó a Israel cuando salió de Egipto en el monte del Sinaí, cuando escucharon, acuérdate del día de Shabbat. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El único día aparentemente que tiene nombre es el séptimo día, Shabbat, reposo. Los demás son primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, como lo llamamos todavía hoy, en el idioma portugués, que se habla en Portugal y en Brasil, donde para nada aparece domingo ni ningún otro día en que el mundo en general menciona los días de la semana. Y en lugar de decir primer día de la semana, segundo día de la semana, puso al primer día de la semana, bíblicamente hablando, domingo. Domingo es el primer día de la semana. Domingo significa Sunday, día del venerado Señor Dios Sol. Nada que ver con el verdadero día de reposo Shabbat bíblico. El domingo es el día en que los paganos adoraban a su Dios el sol. El segundo día de la semana, lunes, corresponde a la luna. Martes, a Marte. Miércoles, a Mercurio. Jueves, a Júpiter. Viernes, a Venus. Y el sábado, Saturday, a Saturno. Esos eran los días de adoración del mundo pagano. Y la Iglesia Católica pensaría en cambiar los tiempos
y al mismo tiempo pensaría en cambiar los nombres de la semana poniendo dioses paganos en cada día de la semana. Claramente, para nosotros sabemos que el Shabbat sigue siendo el Shabbat, el día de reposo bíblico. La Iglesia Católica lo cambió. ¿Entienden? La Iglesia Católica lo cambió. Veamos otra cosa que pensaría en cambiar. El inicio de la semana. El inicio de la semana debe ser el primer día de la semana, bíblicamente hablando, es lo que hoy se conoce como domingo. Así aparecen todavía en algunos almanaques. Séptimo día de la semana, por lo tanto, final de semana, el sábado, el Shabbat, y el primer día de la semana, domingo, día del venerado Señor Dios Sol. ¿Entendemos, hermano y hermana? El primer día de la semana debe ser el domingo. Y no el lunes, como han puesto, o como algunos creen, porque el lunes representa que es el segundo día de la semana. El séptimo día, bíblicamente hablando, es el Shabbat, es el día de reposo, es el sábado. De acuerdo, desde la misma creación, y repito, recordado al pueblo de Israel en el Sinaí, porque muchos de los israelitas, cuando salieron de Egipto, salieron con costumbres totalmente idólatras, al haber estado tantos años influenciados por las doctrinas paganas de Egipto. En los 10 mandamientos que el creador del universo recordó a Israel en el monte del Sinaí, en Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11, leemos lo siguiente. Acuérdate del día de reposo. Hay un asterisco. Al final de la página dice, aquí equivale al sábado. Acuérdate del día de sábado. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. La palabra santificarlo significa apartarlo. El sábado no nos corresponde para nada a nosotros. Nada. Tenemos 6 días de la semana para poder hacer las labores de la semana. El sábado, el Shabbat, el día de reposo bíblico debe ser un día de gozo para poder adorar al Rey del universo en espíritu y en verdad, porque es un día especial para Él. Yo sé que muchos dicen, no, yo tengo a Dios todos los días de mi vida, yo le adoro a Él todos los días de mi vida. Yo también, pero reconozco, acepto que en los otros días yo me dedico a trabajar, me dedico a hacer cosas y en el día de reposo es un día que no me corresponde para mí, para nada. Mi mente, mis acciones deben estar conectadas con el Rey del universo, porque es de la única manera posible en que el Shabbat lo haga diferente a los otros 6 días de la semana en los que tengo tiempo para hacer todas las cosas de la tierra laborales, pero el sábado, el séptimo día, le corresponde a Él. El Hijo del Hombre es dueño aún del sábado. Y el sábado, dice Marcos capítulo 2, versos 27 y 28, en palabras del mismo Redentor, el sábado fue hecho por tu causa y el sábado fue hecho por mi causa. El sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué? Porque Él sabía que nuestra naturaleza egoísta íbamos a estar trabajando los 7 días de la semana y no íbamos a tener ni siquiera el pensamiento de guardar un día.
Así lo hacen los mundanos. Así lo hacen los incrédulos. Trabajan todos los días. No hay ni un día de descanso. El pueblo de Elohim tiene un día de descanso físico para poder espiritualmente estar conectado con el Rey del universo. Y nos sigue diciendo en Éxodo capítulo 20, 6 días trabajarás y harás toda tu vida, mas el séptimo día es reposo, Shabbat, sábado para Yahweh, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nadie que esté en tu casa debe violar el día de reposo, porque así lo hallamos en la Sagrada Escritura. Y en el verso 11 hallamos las características del verdadero sello del Creador del universo. En el verso 11 indica quién es el Creador, qué es lo que creó y en cuántos días lo creó. El sello del Creador lo hallamos precisamente en el 4º mandamiento. Y nos dice así: porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo, Yahweh bendijo el día de Shabbat, Yahweh bendijo el día de sábado y lo santificó, lo apartó. El sábado es el verdadero día de reposo, hermano y hermana que me escuchas. El domingo es la imposición de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que al cambiar los tiempos, cambió también, como lo vamos a ver en nuestra próxima reflexión, pensaría en cambiar la ley. Pero hoy estamos haciendo referencia a pensaría en cambiar los tiempos. Yo le pregunto, hermano y hermana que me escuchan, muéstreme un solo pasaje, un solo verso donde me indique en el Viejo Testamento o en el Nuevo la santidad del domingo. Muéstreme un solo pasaje, uno solo, y no lo va a hallar. No va a hallar un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde indique que la santidad del sábado haya sido transferida al día del venerado Señor Dios Sol, el domingo, como día de descanso. No lo va a hallar. Solamente va a mostrar posiblemente textos sacados de su contexto que tuvieron lugar el primer día de la semana, pero eso no indica para nada la santidad de ese día. Porque la Biblia es clara. El único día que fue apartado, santificado, fue el sábado, el Shabbat, el día de reposo. Y como usted no me podrá demostrar ningún pasaje en el cual indique que la santidad del sábado haya sido transferida al primer día de la semana, al día del venerado Señor Dios Sol, yo le podría mostrar varias citas bíblicas de Hechos hasta Apocalipsis, donde nos sigue hablando del sábado en el cual tanto Saúl, los discípulos, los gentiles y los judíos, todos los que eran creyentes, seguían congregándose los sábados para escuchar la Sagrada Escritura. ¿Entienden, hermano y hermana? El domingo, cuando sea impuesto a nivel mundial, será la marca de la bestia. Y vamos a ver si en el próximo programa puedo compartirles
algunas cosas que Juan Pablo II ya dijo con relación a guardar el domingo a nivel mundial y cómo este hombre, Francisco, el agente de Satanás en la tierra, un jesuita, yo debo de entender cuál es la misión de los jesuitas, es terminar con el cristianismo para que todo el mundo sea sometido a la Iglesia Católica Apostólica Romana, vuelva otra vez la segunda Inquisición a nivel mundial, venga la gran tribulación final y solamente un remanente podrá escapar de la ira de Satanás al mantener íntegra su fe, guardando el sábado por encima de la gran oposición que se va a levantar dar todo el mundo el domingo. ¿Entienden? Y muchos sacan el texto de su contexto a referencia a la palabra gracia y fe. Veamos lo que hallamos en Romanos 3. Romanos capítulo 3, verso 31. Nos dice Pablo, 30, 40 años después de la resurrección de nuestro Creador. 30, 40 años después, Saúl Pablo, en su carta a los romanos y hoy en su carta a cada uno de nosotros, nos dice lo siguiente: luego por la fe invalidamos la ley. Es para algunos que dicen, no, ahora vivimos por fe, ahora vivimos por gracia, ya no hay que guardar la ley, somos salvos por gracia, la fe me libra de la esclavitud del pecado. Pablo está diciendo, luego por la fe invalidamos la ley, luego por la fe puedo seguir transgrediendo cualquier mandamiento de la ley. Pablo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Veamos que nos dice también a continuación, Romanos capítulo 6, verso 1. Lleva como título el capítulo 6, muertos al pecado. Y en este primer pasaje de Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos transgrediendo cualquier mandamiento de la ley de Elohim porque la gracia abunda? ¿Seguiremos violando el sábado para que la gracia abunde? La respuesta es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El gran problema, amigo y amiga, no es la ley. La ley no es ningún problema para nadie. El mundo cristiano, por lo general, no adora imágenes, honra a su padre y a su madre, no mata, no comete adulterio, no codicia en términos generales y por lo tanto está guardando parte de una ley que dice que no hay que guardar. El incrédulo, el mundano, sí, adora imágenes, roba, mata, hace esto, hace lo otro, en términos generales. Pero un creyente se distingue un poco más del mundo al no participar en cosas que el mundo hace y por lo tanto está guardando parte de una ley que dice que no hay que guardar porque ahora somos salvos por gracia. El problema no es la ley, porque si usted dice, no, ahora ya no vivimos la ley, usted debiera de estar adorando imágenes, debiera estar robando, debiera estar cometiendo adulterio, debiera estar codiciando, hablando mal de los demás, como hace un mundano no convertido. El gran problema, por lo tanto, no es la ley que usted guarda. El gran problema es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, que como lo veremos en nuestro próximo programa,
el cuerno pequeño, el sistema papal, la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo quitó y puso en su lugar el día del venerado Señor Dios Sol, el domingo. Y eso es lo que a muchos les cuesta de entender. Yo era bien católico. En mi infancia, 8 o 9 años, mis papás me habían llevado al seminario salesiano de Cabezo de Torres en la provincia de Murcia, España, con la idea de que fuera un sacerdote salesiano. 3 meses más o menos pude aguantar lo que creo que nadie más puede aguantar. 3 meses soporté de todo. Allí no había amor, allí no había cristiandad, allí no había nada que un niño pudiera sentirse atraído hacia las cosas del Creador del universo. 2, 3 meses, no recuerdo que pasara mucho más. Una carta a mi papá: papá, venme a buscar. Y me vino a buscar. Pero seguí siendo católico. Hasta que a primeros de julio del año 1985, hace ahora 36 años, una voz en mi interior, posiblemente algún día de testimonio, una voz en mi interior me dijo: hoy ve a esa iglesia. Y fui. Y a partir de ahí comencé a leer, y me di cuenta que el sábado era el 4º mandamiento y no tuve ningún prejuicio en aceptar el sábado como parte de una ley que yo antes tanto pisoteaba. ¿Entienden, hermano y hermana? Usted no va a encontrar un pasaje bíblico donde indique que la santidad del sábado haya sido transferida al domingo, ni mucho menos lo que dicen algunos, que ahora vivimos por gracia y que somos salvos por gracia, y es verdad, somos salvos por gracia, pero la gracia solamente es dada a los santos, a los que obedecen y guardan sus mandamientos. ¿Entendemos? Nos sigue diciendo el verso 15 de Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, ahora que decimos que somos salvos por gracia y vivimos por gracia, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta es: en ninguna manera. Y en esa ninguna manera entra el verdadero día de reposo bíblico, el Shabbat, el sábado, de acuerdo al 4º mandamiento. Veamos otro cambio, hermano y hermana, que hizo el sistema papal: el cuerno pequeño. El inicio del mes. ¿Cuándo inicia el mes en la Biblia? ¿Sabe usted cuándo bíblicamente da inicio a un nuevo mes? Cuando aparece por el oeste el pequeño perfil lunar apenas visible. Ese es el inicio del mes, tal como hallamos en Génesis capítulo 1, verso 14, que leemos lo siguiente: dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. ¿Qué señales? El sol y la luna. ¿Entendemos? Veamos lo que hallamos en Salmo capítulo 104. Salmos 104, verso 19. Nos dice el salmista: hizo la luna, ¿para qué? Para los tiempos. Hizo la luna para los tiempos.
Cuando vemos después de 2, 3 días de no aparecer la luna por ninguna parte, aparece por el oeste a la puesta de sol un pequeño perfil lunar apenas visible que puede durar 1 hora máximo en el primer día que aparece. Ahí indica el inicio del primer día del mes. ¿Entiende? Bíblicamente, el primer día del mes es cuando vemos el pequeño perfil lunar a la puesta de sol. Ahora, bíblicamente hablando, estamos entre el 4º y el 5º día. ¿Por qué? Porque son los días en los que apareció la luna por primera vez. El inicio del mes bíblico no tiene nada que ver con un fin de mes de 30, 31, 28 o 29 inventado, impuesto, enseñado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Debemos salir de ellos, hermano y hermana. Debemos salir de los errores introducidos del sistema papal. Vivimos en un mundo, ¿verdad? Pero no debemos participar de las cosas del mundo. Yo no celebro ningún fin de año mundano. Hace años que lo entendí, no lo celebro. El final de año, como lo vamos a ver, no es el 31 de diciembre. No. Y no hay un año que sea festivo o un primer año que sea festivo. No, hermano y hermana. Cambió también el nombre de los meses. En otras palabras, del mismo modo que Nabucodonosor cambió las señas de identidad de aquellos 4 jóvenes hebreos, el sistema papal, la Iglesia Católica, hizo lo mismo con los nombres de los profetas hebreos, cambió las señas de identidad de todos los nombres que aparecen en la Escritura, puso otros y al mismo tiempo cambió también el nombre de los meses para que nosotros no tengamos ninguna noción de lo que tiene que ver con el creador del universo. ¿Entienden? El inicio del año nuevo, repito, no es el día 1 de enero. No, para nada. Bíblicamente hablando, el inicio del nuevo año tiene lugar en la primavera del hemisferio norte. En la primera luna nueva que aparece por el oeste después del equinoccio vernal del 20-21 de marzo. Después de esa fecha, cuando supuestamente comienza una nueva estación y en el hemisferio norte pasan de invierno a primavera, en la primera luna después de esa fecha comienza el primer mes del año, fecha en que salió Israel de Egipto y fecha en que comienza a madurar la primera cosecha del año para poder presentar la gavilla, para poder presentar las primicias como tenían que ser presentadas en el templo. ¿Entendemos, hermano y hermana? El año nuevo no empieza el 1 de enero, sino en la primera luna nueva después del equinoccio vernal del 20-21 de marzo. Pregunto, las fiestas solemnes, los tiempos de Yahweh. ¿Sabe usted que los tiempos de Yahweh son para todas las edades? ¿Sabe usted que las fiestas solemnes están vigentes todavía? ¿Sabe usted que la palabra tiempos pensaría en cambiar los tiempos? Está directamente relacionada precisamente con los tiempos de las solemnidades. Como dicen otras versiones bíblicas, pensará en cambiar las fiestas solemnes,
pensará en cambiar los tiempos de las solemnidades juntamente con la ley. ¿Sabe usted que la palabra tiempos está directamente relacionada con las fiestas solemnes de Yahweh que tiene para su pueblo, que tiene para ti y para mí, si queremos formar parte de su pueblo? Veamos lo que hallamos Levítico capítulo 23, versos 4 y 37. Nos dice así: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. La primera fiesta solemne que era fija era el sábado, el día de reposo. Las otras varían de acuerdo al inicio del mes y a los tiempos asignados para cada una de ellas, tal como hallamos en el mismo capítulo 23 de Levítico. Por ejemplo, hay otros pasajes más que nos hablan de las fiestas, pero este es el más popular. Cada cosa en su tiempo, cada una en su tiempo. El sábado es fija, inamovible. Las otras deben ser celebradas en sus tiempos. Levítico 23, verso 4, y en el verso 37, al final dice: cada cosa en su tiempo. Cada una de las fiestas las celebraréis en sus tiempos. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Quitó las fiestas solemnes, eliminó las fiestas solemnes. Ahora dice: no hay que guardar las fiestas solemnes. Y en su lugar puso las fiestas paganas. Nos damos cuenta que las fiestas solemnes de Yahweh, quitó los tiempos y puso en su lugar tiempos de origen pagano, y haciendo referencia a las fiestas solemnes, quitó las fiestas solemnes que eran y siguen siendo días de adoración, nada que ver con la ley ritual, días de adoración, y puso en su lugar las fiestas paganas. Y hoy el mundo y el cristianismo están celebrando las mismas fiestas que impuso la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué diferencia hay entre el cristianismo y el mundo? Ninguna, porque siguen teniendo puntos comunes de doctrina con la misma Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo debo de salir de todo ello, amigo y amiga. Debo tener una mente totalmente receptiva para permitir que el Espíritu de verdad me impresione para poder discernir la realidad de las cosas y salir, huir de esa Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, verso 8. ¿Cuál es ese vino? Hay mucho. Hay mucho vino que ha impuesto en el mundo y en el cristianismo. Ahora bien, poco a poco podemos ir saliendo de ese vino que nos ha embriagado para poder dejar ese estado y poder adorar en espíritu y en verdad a nuestro Padre Celestial y a su Hijo. Debemos salir, huir también de esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, para que no seamos hija de esa madre de las rameras. Pregunto, se nos está terminando el tiempo. Pregunto, ¿cuál fue la ley abolida? ¿Cuál fue la ley abolida de acuerdo a la Sagrada Escritura? ¿Cuál fue la ley abolida?
Si el mundo cristiano, en términos generales, no adora imágenes, no roba, no mata, no adultera, no codicia, es porque está guardando parte de una ley, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la ley abolida? Hay una ley que fue abolida. Una ley que fue abolida. Y lo hallamos en esas buenas nuevas de Juan. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando vio al Hijo de Elohim que venía para ser bautizado por él, ¿qué palabras son las que dijo? Lo hallamos en Juan capítulo 1, verso 29. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de sus labios cuando contempló a aquel que venía para ser bautizado por él? He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. ¿Lo recuerdan? Entonces, con la muerte del Redentor, él se convirtió en aquel Cordero que tenía que ser sacrificado para poder recibir el perdón de nuestros pecados que antes habíamos cometido cuando estábamos en nuestra ignorancia. Y cuando él muere, cuando él entregó su vida, cuando él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, el sistema ritual que tenía que ver con los sacrificios y las ofrendas por el pecado del pueblo quedó abolido. Lo que tenía que ver con el pecado, la muerte del Cordero y las ofrendas por el pecado, quedó abolido porque él se convirtió en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y leemos en Mateo capítulo 27, verso 51, por ejemplo, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó en dos, quiere decir que la ley que fue abolida con la muerte del Redentor era toda aquella ley que tenía que ver con la muerte del Cordero, y con la muerte del Cordero, la obra sacerdotal y la obra de un mediador terrenal, porque él, cuando resucitó y ascendió al cielo, se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Se convirtió primero en nuestra víctima para poder perdonar nuestros pecados cometidos cuando estábamos en nuestra ignorancia. Después decimos que le conocemos y él me dice y te dice, si me amas, guarda mis mandamientos, incluyendo el sábado. En 1 Juan capítulo 2, verso 4, me dice lo siguiente. 1 Juan capítulo 2, verso 4. Verso 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Tú dices que le conoces, debemos guardar sus mandamientos. Tú dices que le amas, debemos guardar sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Capítulo 14, verso 15 del libro de Juan. Y en esos mandamientos entran todos. Entra el cuarto mandamiento, el sábado, el más pisoteado, el más despreciado, el más odiado por toda la humanidad y por la gran mayoría de la cristiandad. Y el verso 4 de 1 Juan capítulo 2 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, incluyendo el sábado, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, versos 3 al 17, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos mentirosos hay?
¿Cuántos mentirosos presumen de decir somos parte de su pueblo mientras siguen desobedeciendo algún mandamiento de esa ley santa, justa y buena? Recordemos para concluir la reflexión de hoy, el cuerno pequeño en su primera fase, en esa manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, pensaría en cambiar todos los tiempos que el Creador tenía para su pueblo. Y en nuestro próximo programa, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, estaremos desarrollando la otra parte que pensaría en cambiar juntamente con los tiempos la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema. Dejo todo en tus manos para que tu Espíritu siga haciendo la obra con cuantos posteriormente van a estar meditando en ello y sea realmente de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar entre nosotros. Gracias porque algunos de ustedes visitan nuestro canal, nos mandan algún mensaje de acuerdo a lo que ustedes creen de los temas. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, repito, hasta nuestro próximo encuentro, hasta nuestro próximo programa. Que tengan un feliz resto de día y recuerden, el sábado forma parte de la ley. Y no es porque yo sea legalista, ni mucho menos. El sábado no me va a salvar. Pero si violo el sábado, estaré violando parte de una ley que es santa, justa y buena, y los violadores de la ley no entrarán en el reino de los cielos. Hasta nuestro próximo programa, si nuestro Padre Celestial nos lo permite. Hasta entonces.